Sean bienvenidos una vez más al Extended Play de Quique Pergolani. Y hoy otra vez me tocó saltar la cordillera y encontrarme con Juan Vera, que vive en Chile. Él es español. Bueno, y en algún momento nos contará a lo mejor por qué vive en Chile, pero bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Quique, muy bien y muchas gracias por esta invitación que me ha parecido un honor, un privilegio. Creo que el privilegio va a ser nuestro de quienes estemos escuchándote o viéndote. Juan, ¿qué me puedes contar de tu profesión? Yo sé muy poco, pero sé que Juan es coach, sé que Juan se dedica al coaching articulado con la política, pero ¿qué quieres decirnos sobre cómo llegaste al coaching, cómo llegaste a la política o lo que vos tengas ganas en esta mañana? Mucha libertad me das. Sin duda. Bueno, yo empiezo por decirte que llegué al coaching porque dirigía una escuela de negocios en Madrid y formábamos directivos y yo iba teniendo la sensación de que algo faltaba. Algo faltaba en aquella formación y una vez hablando con un directivo de una empresa importante en España, el Corte Inglés, dijo, cada vez saben más estos gerentes que llegan de distintas disciplinas, pero no logran motivar a la gente. Y yo me quedé con eso, dándole vueltas y, y en un momento determinado, aparte de meterme en temas más de lo que llamamos habilidades blandas, la Embajada de Chile en España, ya en el Chile democrático, eh, contactó con nosotros y ahí tuve una conversación muy interesante con uno de sus consejeros, que después de conversar me dijo, Juan, tú deberías saber más sobre coaching. Yo la verdad es que tenía una idea muy estereotipada de un coaching más norteamericano, que me Sí. parecía que no respondía a lo que yo buscaba, y ahí me invitaron a ir al primer ACP que se hizo en lengua castellana y, y fui para ver, y si pasaba 3 días, ahí ya podía quedarme o no. Obviamente me quedé Sí. y, y me pareció una disciplina muy fascinante, ¿no? Que después he buscado que se complete con, no con una sola visión, como es la ontológica, que me parece muy representativa, sino con otras miradas que también apoyan esto. Y claro, pues cuando llegué a Chile, la verdad es que me, me fue fácil trabajar en el mundo del coaching directivo porque yo venía de ese ámbito. O sea, no es porque de alguna forma supiera más coaching que otros, sino porque tenía esas distinciones. Me había interesado siempre la política, como ciudadano de mi país, como español, en la época de la democracia. Empecé a militar políticamente, aunque fue un tiempo corto, y, y me interesaba, y claro, pues al final cuando te metes en el mundo del poder todo se mezcla, todo se interrelaciona. Y rápidamente, aquí en Chile, la consultora con la que yo estaba llevó el programa de modernización del Estado de Chile, y claro, se entrecruzó lo directivo con lo político y encontré que ese era mi espacio. Y ahí he seguido y bueno, me he dedicado a formar a otros coaches en distinciones para aplicar en el mundo de la política y el poder. Y creo que ahí he desarrollado pues una cierta capacidad de entender el complejo acompañamiento que hay ahí. Con Eso mucha, podría con así mucha como decir modestia expresas eso de una de qué es mi cierta profesión. capacidad. No, digo, con mucha modestia expresas eso de una cierta capacidad. Te has convertido en un referente en Sí, cuanto a la articulación de la política y el coaching, o del mundo político. No sé si estoy expresándolo bien. bueno, sí, estoy trabajando hoy además le di esa variación de buscar el, el hecho de que mi apoyo también tuviera que ver con la articulación de espacios, de que esos otros pudieran incluso articularlos o, y de alguna forma tratar de articular espacios donde pudiera haber convergencia.
Em, pero fíjate que no, yo tengo que trabajar con la modestia, pero no creo que sea falsa modestia en el sentido de que ha cambiado tanto todo, Quique, que en este momento a mí me parece que incluso los más destacados políticos tienen dificultades para entender qué quiere hoy el ciudadano, qué es lo que están expresando. Primero, eso. Segundo, el fenómeno de que se ha complejizado todo el proceso de gobernar. Son muchísimas más variables. Eh, la, la disrupción tecnológica ha cambiado la forma de intermediación y de relacionarnos. Entonces son muchas cosas a la vez que se han sumado en distintas capas y yo creo que hoy yo siento una cierta compasión hacia el hecho de que los gobernantes se enfrentan a una gran dificultad. Siempre ha habido gobernantes buenos y malos, pero en este momento hay una crítica que no se hace cargo de esa dificultad y también creo que hay una cierta mirada complaciente por parte de aquellos que se acercan a la política desde miradas que responden a un mundo que ya no está siendo. Y por tanto también nosotros los acompañantes debiéramos ser más humildes y darnos cuenta de que tenemos que estar como con los ojos abiertos permanentemente para, para poder mostrar estas cosas que van pasando alrededor de quienes acompañamos y que les puedan ver, aun cuando nosotros no tengamos una comprensión absolutamente cerrada de lo que está pasando, porque cuando los ciclos sociales eh, están en puro movimiento, pues todos estamos como en mitad de un temblor, no sabemos bien. Sí, sí, como teniendo que reacomodar nuestra mirada todo el tiempo, ¿verdad? Sí, eso, eso sería una forma muy buena de decirlo, ¿no? Tenemos que estar reacomodándonos y, y no desesperándonos porque se mueva el suelo. Una buena imagen, una buena imagen. Eh, Juan, en todo este trayecto de las, las habilidades blandas, la política, el coaching, ¿puedes descubrir algo que vos podés decir, esto para mí causó un impacto muy positivo y muy grande adentro mío? Bueno, yo creo que en general o sea, hubo un momento en que yo tuve una conversación sobre la objetividad, subjetividad. Es cuando yo de pronto decía, no, voy a ser objetivo y voy a tratar de salir de la posición que tengo. Pero más tarde me di cuenta que incluso aunque hiciera eso, no dejaba de ser el observador que soy. Y y por lo tanto, fue como reconocer que nunca puedo ser objetivo, que, que a veces jugamos con eso y nos sentimos como, de alguna forma, como que estamos viendo las cosas con mayor superioridad, con mayor amplitud, y no sé si eso es posible. Entonces, creo que ese punto me llevó a un momento de entre confusión y atracción, ¿no? Porque ese darse cuenta te produce una cierta sensación de confusión, pero también me atrajo el hecho de decir, y seré capaz de aceptar esa forma en la que sé que siempre estoy en un proceso de transformación eh, y mantener la idea de acompañar o de acompañarme. Ese encuentro fue entre perturbador y atractivo. Agradezco enormemente la distinción de este tratar de ser objetivo cuando uno mismo se da cuenta que es casi
estamos yendo hacia, pero nunca terminamos de conseguir el poder ser objetivos, ¿no? Por eso lo Claro. perturbador y también atractivo. Te agradezco muchísimo una distinción y también celebro que puedas expresarlo así, porque a veces podemos darnos cuenta, creo que más de uno nos damos cuenta que de nuestra subjetividad, pero no siempre logramos expresarlo. Bueno, ese es un desafío. Ese es Mm. un desafío que yo creo que todos tenemos como seres humanos, pero que cuando decimos que, Eh, sí, vos me venías diciendo que eh, tuviste que irte acostumbrando a esto de eh, que la objetividad no es algo de lo que uno puede estar seguro. o sea, yo creo que lo que puede estar seguro es que estamos haciendo el esfuerzo por no ser tan apegados a nuestra creencia, pero que de alguna forma estamos en algún enfoque, en algún sesgo. Esta palabra de sesgo creo que últimamente la hemos empezado a utilizar más Sí, y me parece adecuada. exacto. Sin duda, sí, 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 sin duda, sin duda. Los sesgos como que nos atraviesan por todas partes. Juan, estamos como en el final de esta primera parte y me gustaría que nos digas, para que quede reflejado aquí, dónde puede encontrarte quien quiera comunicarse con Juan. En redes, en páginas, lo que vos prefieras. Sí, bueno, yo creo que hay un lugar que es mi página web, que es www.jveragil.com, que desde ahí se puede llegar a mí por mucho LinkedIn, en WhatsApp, en Instagram, y como Veragil se me suele encontrar con bastante Fácilmente. facilidad. Sí. Bueno, más allá de todo lo que nos interrumpió Internet, ahora vamos a hacer una breve pausa y volvemos con nuestro lado B para encontrarnos con lo que hace Juan cuando no está haciendo su trabajo como coach ligado a la política. Ya volvemos. Ok. Y ahora que vamos a estar en esta cara B de Juan Vera, eh, ¿qué haces, Juan, cuando no estás haciendo lo que todo el tiempo ejerces como trabajo, ya sea como coach o como cualquier otro sentido? Porque también trabajás un poco como periodista, si yo no me equivoco, pero ¿qué es lo que haces cuando no haces tu trabajo habitual? Mira, yo tengo una pasión que es escribir. Por eso tú decías lo de periodista, porque yo siempre o sea, no me cuesta nada hacerlo, me entusiasma. eh, a veces es cuando me entiendo más. Cuando me pongo a escribir, eh, tanto ensayos como literatura, ¿no? Cuando, cuando yo era, cuando yo era adolescente, quería ser profesor de literatura en Granada, decía yo, y, y era porque además decía, es una ciudad tranquila, llena de poesía, y eso significa que me quedará mucho tiempo para escribir. Porque yo decía, la gran pasión es que yo pudiera vivir, trabajar de tal manera que me pudiera financiar para tener el tiempo para escribir historias, novelas y poesía, ¿no? Eh, Algo de eso he hecho a lo largo de mi vida en algunos momentos, he escrito relatos, publiqué una novela en España mucho antes de venirme a Chile. Entonces, escribo, leo mucho, me gusta la literatura, eh, y eso me complementa, me encanta la música. Eh, ¿Qué más cosas hago? Siempre que puedo, y últimamente reconozco que el trabajo se ha adueñado mucho de mi tiempo, viajar. Es decir, viajar, conocer países, incluso llega un momento en que cuando la gente me dice, ¿y no te da lata montarte un avión, irte, estar 10 horas, 11?
hasta ese tiempo de ir en un avión, le he encontrado un sentido de que ahí no suena el celular, por ahora, no sé si dentro de poco también, ¿no? Cierto. Ahí, ahí tienes una sensación de que es un tiempo absolutamente tuyo y aunque pueda ser un largo trayecto, me gusta, ¿no? Entonces digo, pondría todas esas cosas. Pero además, eh, bueno, hay un tiempo que a mí ser abuelo, tengo una sola nieta, pero ser abuelo constituyó un hito en mi vida. Eh, ahora ya mi nieta me hace poco caso porque ya tiene 19 años, ¿no? Y Claro. entonces ya está en ese momento. Pero hubo un tiempo en que eso llenó muchos espacios de mi vida y además muchos amorosos espacios, porque era la posibilidad de enseñarle el mundo de una forma distinta a como yo lo vi y a como yo lo enseñé a mis hijos, a Laura, que es mi nieta. Entonces, eso también ha ocupado un espacio de mi cara B. De hecho, fíjate que para mí es tan evidente que son dos mundos que, aprovechando mi pasión por la literatura, durante mucho tiempo yo llevé como una especie de diario en la que Juan Vera hablaba con Juan Soriano, que era el alter ego. Mira, Era como... Y entonces yo tenía conversaciones de uno con el otro y curiosamente el otro día encontré uno de esas libretas que cuando tenía 17 años, curiosamente eran bastante distintos. Es decir, hay aquí dos personajes, uno que se ve ordenado, serio, un tipo formal y todo esto, que este es el Juan Vera, otro que es un poco más desordenado, por lo menos desde el punto de vista de sus ideas, de su mente, más bohemio, más amante de otros placeres, desde el comer, por ejemplo, el saborear platos hasta el caminar, reír. Uno es muy risueño y el otro no tanto. Así es que sí, tengo una cara B que es más, eh, digamos que más profunda de lo que seguramente las personas conocen. bien. Y que de pronto permitiste que asomara en este diálogo que estamos teniendo y te lo agradezco. Eh, Que era una pregunta muy directa, ya, o sea, si no tenía que mentir. Y yo, y yo creo que tú eres un hombre bueno, entonces me parecía mal decirte, no, yo la verdad es que soy muy parecido y tal, no, es otra vertiente. Sí, yo sé, más allá de que trato de ser un hombre bueno, no sé si a veces lo logro, yo sé que siempre tenemos algunos de estos aspectos que no son los que comúnmente ven las otras personas. Se me ocurre hacerte una pregunta respecto a estos espacios que vos decías que descubriste en tus viajes, donde por ahora no participa ningún teléfono ni llamada y que permiten estar en intimidad con vos. No porque hayas sido en un viaje en avión, pero cuando has estado en momentos de intimidad con Juan, ¿qué descubriste? Que, que todavía, que todavía dentro hay un niño adolescente con una gran pureza. Eh, sí, en esos momentos que además muchas veces me meto en una especie de cápsula, ¿no? En una cápsula de que no veo ni quién está a mi alrededor. Entonces digo, en esos momentos me siento que hay algo que no ha envejecido, que tiene, que tiene todavía, quizá por eso se liga con los aviones, porque tiene todavía ganas de volar. Luego cuando dicen que hay que aterrizar, yo me doy cuenta de la edad que tengo, de que va a ser difícil volar, pero en esos momentos me pasa, me puedo reconocer así, con una sensación de que todavía hay muchos sueños posibles.
Qué Eso. bueno, qué bueno, qué bueno. Y aunque en este espacio yo pregunto bastante, ahora soy yo el que quiero contar algo, que parte de estos sueños yo los identifico, y por ahí vos me podés corregir si no es así, en un programa que idearon con Elena Espinal hace ya 2 años y no sé cuántos encuentros y recorriendo aspectos muy distintos y permitiéndonos a los que podemos participar asomarnos a realidades que nunca nos podríamos imaginar, que es el espacio de motivos para la esperanza. Eh, ¿Cómo surgió esta idea de motivos para la esperanza? Pues fue, mira, fue una conversación. Nosotros nos conocíamos hace mucho tiempo, pero en realidad no habíamos tenido una interacción más allá de verse en los congresos, de coaching y, y poco más, ¿no? Pero, pero fue una invitación que nos hicieron en la ICF de Colombia y al terminar ese encuentro donde habíamos 4 coaches y había mucha gente, empezamos un poco a conversar de cómo había sido y, y se produjo en esa conversación el recuerdo de una amiga común, que era Ivonne Hidalgo, con quien ambos habíamos trabajado en programas, tanto Elena como yo, pero que nunca habíamos conocido. O sea, sabíamos que estábamos en el equipo, pero cuando teníamos que ir a hacer nuestros talleres, cada uno hacía el suyo, no nos No, encontrábamos no en eso, había ¿no? coincidencia. Claro. Y entonces ahí apareció la figura de esa mujer tan llena de vida hasta el mismo día que desapareció. Y empezamos a surgió la idea del optimismo, de la esperanza, y de pronto ¿y si hiciéramos nosotros un webinar, un encuentro, para rendir homenaje a esta persona que realmente, porque de la admiración que ambos sentíamos estaba centrada principalmente en su actitud ante la vida? Es decir, uno puede mirar a otros por múltiples cosas, ¿no? Pero la mía era fundamentalmente por esa actitud ante la dificultad, ante la enfermedad, ante las muchas frustraciones que tuvo que superar, ¿no? Y de ese intento, como salió muy interesante ese encuentro, empezamos a hablar y dice, ¿y si hiciéramos una serie? Y yo le dije, porque en este mundo de tantas dificultades tenemos que encontrar motivos para la esperanza. ¿Qué hay a nuestro alrededor que realmente son motivos que les podríamos dar importancia, ¿no? Bueno, veamos si hacemos otro invitando. Y así llevamos 13, es decir, son bimestrales. Tú has sido uno de nuestros asistentes absolutamente regulares y es decir, hace 26 meses de esto, más o menos. Sí, para mí es un espacio que siempre lo difundo como encuentren un lugar, vénganse a escuchar a estas personas que son interesantes desde el punto de vista de lo que es nuestra profesión, hablando de otra cosa, porque eso para mí es, por lo menos, y eso habla por mí, algo que me interesa, es escuchar a otros o escuchar, en este caso, a dos personajes de nuestra profesión en cuanto al coaching ontológico o el coaching en general, pero hablando de otra cosa, permitiendo mostrarse sensibles, poéticos, musicales, porque es un programa Motivos que está lleno de poesía, de música, y también de permitirnos descubrir a otras personas. Lo de Ivonne fue fantástico, lo recuerdo, con la participación también de Fernando Sáenz Ford, pero después ha habido grandes, grandes descubrimientos, por lo menos para mí. Bueno, y esperamos que siga habiéndolos. Tenemos ahí personas en una lista para traer que te hacen darte cuenta que habrá maldad en el mundo, pero hay mucha bondad. Por suerte, Entonces, en la balanza pesa más, para mí, la bondad. mm, sí, alguien por ahí dijo esto de que si no fuera
porque hay más bondad en el mundo, ya estaría destruido. Entonces, esa era su elucubración. Decía, la demostración real de esto es que estamos aquí y seguramente ninguno de nosotros quisiera volver a la Edad Media a vivir, ¿no? Seguro. Así es que es. Seguramente que no. Juan, estamos ya como en el final de nuestra entrevista. Seguramente algunas otras personas hubieran pensado, podríamos haber charlado de esto con Juan o de aquello. Quizás podamos repetir en algún momento otro lado A y B. Y para concluir, me gustaría que vos nos dejes tu pensamiento o lo que quieras contarnos antes de cerrar nuestra charla. Bueno, yo eh, el principal mensaje que tengo en este momento es que además de las preguntas que hemos aprendido a hacer, hay que saber que hay espacios, que necesitamos espacios para el encuentro, que estamos en una sociedad tremendamente fragmentada, que lo vemos cada día y en países muy distintos, manifestándose de maneras diversas, a veces muy crueles. ¿Cómo podemos traer, generar, diseñar esos espacios para que empiece el encuentro a ser aquello que predomine en nuestra sociedad? El ser humano lo necesita y es difícil pensar en un futuro si no avanzamos en ese camino. Yo creo que tenemos el privilegio de tener algunas distinciones, pongámoslas al servicio de causas como esta. Gracias por ese pensamiento. Muy bien, pues muchas gracias, Quique, por invitarme y, y bueno, pues espero volverte a ver en el 17 de noviembre, que estaremos en el siguiente Motivos para la Esperanza. De acuerdo, sí, seguro nos veremos allí. Y yo soy muy agradecido de esta oportunidad de poder tener esta entrevista con vos y nos seguiremos viendo. Ok, muy Hasta bien. pronto. Un saludo a todos también los que vean esto. Chao.